Llega fin de año y todos queremos ordenar nuestra vida. Queremos saber cómo estuvieron nuestras metas, cómo estuvieron nuestros hábitos, si cumplí o no cumplí con el Vision Board tan hermoso que hice el año pasado, o si mi agenda está lista y tachada con todas las actividades que me propuse. Pero la realidad es que no siempre tenemos todo logrado. La realidad no es que siempre todo eso queda perfecto, porque la mayoría de las veces el gran error que se comete no es la falta de disciplina o motivación por hacer ciertas tareas, sino que generalmente está asociado a una mala redacción o mala construcción de tus metas. Así que por eso hoy vamos a hablar sobre cómo crear metas que realmente funcionen para este 2026 y que puedas sentirte mucho más aliviada con una meta mucho más realista, pero también desafiante, con una pizca de desafío para que realmente puedas empezar a salir de la inercia en la que estás. En esta época del año generalmente pasa esta sensación de que estamos como abrumadas, nos sentimos súper estresadas o me siento que estoy en piloto automático haciendo las tareas por inercia, pero cero conciencia de lo que realmente debería hacer. Como estar ejecutando, casi sobreviviendo por las cosas que están ocurriendo en la vida, pero hay muy poca conciencia sobre las cosas que realmente yo debería estar haciendo porque realmente quiero o porque necesito. Entonces, cuando estamos en este modo de piloto automático, de estar como sobreviviendo al día a día, aumenta mucho más esa sensación de que no hice nada. Aumenta mucho más esa sensación de que me desconecto de mi presente y me quedo pegada quizás en el pasado de las cosas que hubiera hecho, las cosas que hice en algún momento, o incluso me voy al futuro y qué pasaría si hago esto o si me hubiera cambiado y tomar esta otra decisión, etcétera. Entonces me desconecto de esa realidad y tendemos a caer mucho más en la queja, en la comparación, en que veo sobre todo en redes sociales que hay vidas perfectas, vidas que lo consiguen todo, que me comparo, por ejemplo, con mi amiga, me comparo quizás con la persona que tengo al lado, o incluso con una persona que está al otro lado del mundo que tiene cero relación con mi contexto, pero empezamos a compararnos también, ¿ya? Entonces caer en ese bucle de la queja de que, o de disconformidad también nos hace muy mal en el sentido de que me aleja mucho más del presente actual que tengo, de mi realidad, y por lo tanto no hago nada. Me vuelve a paralizar, ¿ya? Entonces, para esto es que necesitamos empezar a construir metas que estén mucho más alineadas conmigo mismo, que sean metas intencionales, que yo diga como esta meta realmente soy yo, ya esta meta me pertenece, esta meta yo la quiero desarrollar, quiero trabajar por esta meta porque en realidad es la persona en la que quiero ser, ¿cierto? Nuestras metas generalmente nos ayudan a dar un paso más, entonces me voy a convertir en tal persona, ¿ya? Voy a llegar a esta nueva realidad, esta transformación va a ocurrir sí o sí si es que yo llego a esa meta. Pero obviamente el proceso no es fácil, el proceso es complejo, siempre hay altos, siempre hay bajos, siempre hay problemas, siempre hay cosas inesperadas. Entonces, ahí es súper importante que podamos ser un poco más flexibles con nuestro proceso pero siempre con esta visión, con esta dirección de hacia dónde voy, de cuál es mi meta, porque si no tengo clara esa dirección, me voy a perder, ¿ya? Generalmente perdemos el foco y empezamos a tomar decisiones que no corresponden porque me alejé, como que me disocié de mi meta, ¿cierto? De lo que yo quería conseguir para mi vida y porque a lo mejor caí en la comparación o caí en la queja, entonces me desconecto de esa realidad y empiezo como a decir que sí a ciertas cosas que en verdad más me siguen alejando, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante como tener claro que mi meta tiene que ser algo que realmente me pertenece y no una meta que está asociada a otro, ¿ya? Generalmente veo esto, por ejemplo, en los Vision Board cuando enseñan como hay muchísimos videos y clases sobre Vision Board, o Reels también sobre Reels, TikTok, que hablan sobre esta herramienta. em, y te dicen así como busca esta imagen, etcétera, de bla, 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 pero con cero intención, como o cero conexión con mi propia realidad. Entonces, cuando caigo en esto, con esta cero conexión, lo más probable es que en un futuro no muy lejano no vas a poder sostener ese camino hacia esa meta, porque estaba demasiado alejado, ¿ya? Cuando construimos metas que están alineadas a lo que nosotros sentimos, esas metas como mucho más con propósito, con intención,
tienen que ser metas que sean realistas, pero también desafiantes. Metas que tú sabes que puedes cumplir, pero no es así como de fácil, ya como, no sé, camino 10 minutos al día y ahora voy a caminar 11 minutos. Ya, no es así de fácil, sino que también tiene que ser algo más desafiante, que te saque de tu zona de confort. Ya, si estoy caminando 10 minutos al día como para tener actividad física, entonces ahora lo voy a aumentar a 20 y eso es desafiante, pero quizás si aumento a 1 hora, eso puede ser un poco mucho más alejado de mi realidad y no lo voy a estar cumpliendo por mi contexto, que trabajo, que tengo hijos, que tengo millones de cosas que hacer, ¿ya? Entonces tienen que ser metas realistas, pero desafiantes. Cuando tenemos esa combinación, realmente me permite ir avanzando paso a paso, ¿ya? Si en algún momento te da miedo de que tu meta se complete de una forma súper rápida, como, no sé, en un mes logré esta meta de, de caminar 20 minutos al día, entonces ahora ¿qué hago? Porque era demasiado fácil. Entonces está perfecto. Eso significa que tu meta ahora va a evolucionar y que en un mes más o en 3 meses más o en 6 meses más vas a poder ampliarla, ¿ya? O vas a poder darle una nueva visión. Cuando armamos nuestra planificación anual, tenemos como una vista global, pero siempre tenemos que ir flexibilizando sobre qué es lo que está pasando en la realidad, ¿ya? O sea, qué va a pasar de aquí a 3 meses, cómo va, cómo vamos hacer una revisión de cómo vamos con esta meta, con este desafío, o en 6 meses más volver a hacerlo. Y hacer ese seguimiento constante nos va a permitir realmente poder medir cuáles son mis avances. Pero si yo me quedo con que solamente es una meta para todo el año, em, hay poca transformación, ¿ya? Creo que se entiende un poco a lo que voy, ¿ya? Que es importante entonces crear esa meta, yo lo pienso como es algo, algo anual, algo para el año, pero generalmente la vamos a cumplir antes, porque era realista. Entonces también eso nos genera dopamina, nos sentimos mucho más agradecidos y felices por las cosas que estamos logrando. Entonces también es parte de poder incorporarlo dentro de este proceso de construcción de metas, ¿ya? O de la transformación que tú quieres conseguir en tu vida finalmente, ¿ya? Así que, bueno, con toda esta introducción, tengo algunos elementos importantes para que tú puedas encontrar esa meta que realmente te va a empezar a desafiar, ¿ya? Así que te voy a dar 3 claves para que puedas empezar a construir esta meta realista, pero desafiante, esta meta mucho más intencional que te pertenece. Así que la primera parte es la visión. Tengo que tener súper claro hacia dónde voy. Si yo no tengo como esa visión a largo plazo, eso que quiero conseguir, o en quién me quiero transformar, cómo quiero construir mi vida, si no tengo claro eso, lo más probable es que me voy a estar desconectando, ¿ya? Y esto es lo que les pasa a muchas chicas que hacen vision board solamente porque lo vieron en un reel, en un TikTok, ¿cierto? Y que les pareció como súper bonito, muy aesthetic, pero que en realidad estaba muy desconectado, ya, como de tu propia realidad. Por eso hay que tener cuidado también con estas herramientas que uno promociona, ¿ya? Yo siempre sigo como súper cuidadosa cuando hablo de Vision Board, de que realmente tú tomes esta herramienta, pero con intención, ¿ya? Entonces tengo que tener claro cuál es la visión, como hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero conseguir. Así que te dejo algunas preguntas que te pueden ayudar como a orientarte a encontrar esta visión. La primera es, ¿cómo quiero sentirme al término del 2026? La segunda es, ¿quién quiero ser al final de año? Esta pregunta siento que es muy poderosa porque ayuda a visualizar a la persona que realmente es, no solamente el sentirte, sino que también cómo vas a ser. Y por último, ¿qué quiero que sea obvio en mi vida? Algo que se da por sentado, algo que a lo mejor tú soñaste mucho tiempo, pero que ahora se convierte en tu realidad. En mi caso, hace unos años yo, cuando estaba trabajando de manera dependiente, soñaba con poder ser independiente, trabajar desde mi casa, estar como mucho más con mi familia, pero también ayudar a cientos de personas. Entonces, claro, hace unos años era un sueño, pero ahora es algo obvio. Ahora es mi realidad, ahora es mi contexto. Por eso tienes que pensar en qué cosas tú quieres que sean obvias de aquí a un año más, ¿ya? A lo mejor lo puedes relacionar con los hábitos, la alimentación, el movimiento, la salud, relaciones, trabajos, proyectos, emprendimientos, lo que sea. Entonces trata de visualizar qué es lo que tú quieres que sea obvio. Por ejemplo, si te encantaría crear un podcast, entonces en ese momento lo obvio va a ser que tú ya tienes un podcast o te gustaría crear una comunidad. Entonces, lo obvio va a ser eso. ¿Te gustaría trabajar con marcas? Eso va a ser lo obvio, ¿ya? Lo puedes ver de manera macro, como tu vida en general, o
en áreas mucho más específicas o focalizarte en al menos 3 áreas y que esas sean la motivación que vas a empezar a construir. Lo segundo es claridad. Necesitamos entender un poquito más, desarrollar un poquito más se va a construir tu meta. Así que lo primero es definir la intención, como ¿por qué quiero conseguir esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué estás construyendo esta visión en ese hábito o en ese proyecto, en esa marca personal, en tus redes sociales, por ejemplo? El por qué siempre va a tener una motivación intrínseca. Entonces, por eso es súper importante poder desarrollarlo. También necesitamos que sea concreto. ¿Qué voy a crear? En este qué tengo que ser súper específica. Por ejemplo, voy a crear una rutina para el gimnasio. Y por último, el tiempo. Definir plazos. Por ejemplo, va a ser de aquí hasta diciembre de 2026 o en realidad lo voy a estar separando al primer semestre de 2026 o los primeros 3 meses. Eso también muchas veces nos ayuda como a ir ordenando las metas y poder estar avanzando con algún tipo de revisión. Y la última clave es que sean metas que se adaptan a tu realidad y no a la perfección. Por ejemplo, acá te puedes preguntar como ¿realmente tengo el tiempo? Porque con respecto al tiempo para todos varía mucho, va a depender mucho de tu contexto. Si eres estudiante, si estás trabajando, si eres mamá, si estás casada, si tienes pareja, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si eres una persona que tiene tiempos muy acotados, entonces ¿realmente tengo ese tiempo? O si tienes rangos de tiempo que tú no puedes mover, que tú no puedes administrar, porque son horarios de estudio o de trabajo presencial, por ejemplo, si realmente no te puedes hacer cargo de eso, entonces, ¿en qué momento yo sí me podría hacer cargo? O en realidad estoy viendo que esto tendría que ajustarlo con cierta cantidad de tiempo muy específica para poder hacerlo. También es importante que te puedas preguntar qué debo soltar. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar ir para que pueda entrar esto en mi vida. A lo mejor las cosas que yo debería soltar es que cuando llego a casa, después de trabajar, hago scroll infinito por 2 horas. Pero ese tiempo a lo mejor lo voy a soltar, esa acción la voy a soltar para que pueda entrar esto en mi vida. Voy a ir a clases de pilates de cierto horario, ¿ya? Entonces es súper importante como analizar también como qué cosas necesito dejar atrás, qué hábitos ya no me están funcionando o qué creencias o qué límites tengo actualmente en mi vida y que me podrían estar frenando en algún momento al desarrollar esta meta. Y por último, esta pregunta que me encanta es, ¿qué versión mía debería empezar a aparecer? Muchas veces consideramos como, yo no soy así, yo no soy esta persona, no soy la persona que se levanta a las 5 de la mañana, no soy la persona que hace todo a tiempo perfecto, pero en realidad a lo mejor es una versión tuya que sí podría aparecer, ¿ya? Estoy siendo como extrema con el horario de levantarte a las 5 de la mañana, pero a lo mejor no necesitas eso, sino que necesitas ser esa versión que confía en ti, esa persona que es mucho más segura y que va a lanzar su marca, va a aparecer en redes sociales, o a lo mejor necesita aparecer esa persona que es mucho más disciplinada y motivada, constante, con que va a estar cumpliendo con ciertos hábitos, con cierto tipo de alimentación o el movimiento que va a estar haciendo en su día a día. Entonces, a veces necesitamos confiar en esa versión que tuya, que está ahí guardadita, que tú sabes que en algún momento sí apareció o sabes que podrías llegar a ser en ella, ¿ya? Entonces, confiar en que tú te puedes convertir en esa persona te va a ayudar y te va a alivianar mucho más el proceso para poder llegar a esas metas que tú tanto quieres. Así que estas claves espero que te puedan ayudar para poder crear metas que realmente tú puedas empezar a cumplir en este 2026. Así que espero que puedas aplicar estas claves al momento de empezar a analizar o hacer el cierre de tu año, hacer como este balance de cómo estuvo el 2025 para crear nuevas metas que realmente funcionen en tu 2026. Así que si tienes dudas, déjamelo aquí abajito para yo poder estar ayudándote. O si quieres que haga una parte 2 o otro temita que te gustaría trabajar, déjamelo también en comentarios para poder armar el siguiente video. Un abrazo gigante, espero que te haya gustado y te leo en comentarios. Nos vemos.